Buenas tardes, apreciables amigos. Hoy es día 26 de agosto del año 2012 y he venido a conversar con ustedes porque hay mucha confusión en los estudios que conducen al conocimiento objetivo, en los estudios que se conoce o se habla de la iniciación, de los grandes misterios de la vida y de la muerte. Y la confusión radica en que no se ha hecho un estudio detenido muchas veces acerca de lo que son las grandes religiones. Desde que se divorciaron la mística y la ciencia, vino el problema de la confusión, porque Dios es conocimiento supremo, máximo, infinito, y tratar de desligar lo espiritual del conocimiento pues resulta absurdo. Sería negar a Dios mismo, sería decir que Dios no es el conocimiento. Ahora, lo que sucede es que aquí en el mundo de la dualidad, donde nosotros existimos, en la manifestación de la dualidad, es a otro precio el conocimiento, porque aquí se da el conocimiento relativo, porque yo soy relativo. Si yo soy dual, yo soy relativo. Ese solo hecho me marca, me define, me concretiza, en que siendo yo relativo, todo lo que puedo dar es relativo. Aquí la verdad es relativa. Aquí el amor es relativo. La paz es relativa. Y aparte de su naturaleza de relatividad, tenemos otro problema. La estructuración cultural o el montaje satánico del intelectualismo se nos intelectualizó, se nos robotizó, de donde comprender aquello de la confusión y aquello de las religiones ya es un problema de tejas para arriba. Es muy difícil, porque en la academia, en la universidad, ni aún en los seminarios o lugares donde se estudie teología, se da un conocimiento de lo objetivo, porque somos relativos. Y es relativo el dignísimo sacerdote, el teólogo, al nivel que sea, el científico, el erudito, propiamente el académico, todos somos relativos. Dijimos que ese hecho nos encierra, nos circunscribe a un círculo vicioso de lo conocido a lo conocido. Y si a eso le sumamos, digamos, la herencia y aquello de la transmigración de las almas, y ese escepticismo que nos caracteriza, pues honestamente es muy difícil entender los misterios de la vida y de la muerte. Vienen pues los guías de la humanidad, aquellos grandes seres, avataras, guías, mensajeros divinos, como nuestro Señor Krishna, como Rama, como Buda, como Hermes Trismegisto, como Moisés. Bueno, todos los que llegan
Viene pues Mahoma, viene nuestro Señor el Cristo, hasta nuestro Señor el lobo solar que anduvo por las tierras de nosotros. Nuestro Señor el Cristo con su doctrina. Vienen pues las grandes doctrinas. Se habla de 7 grandes doctrinas. Y viene nada menos que el guía, el avatar de esta era de finales degeneradas hasta la médula de los huesos, y nos trae esa gran doctrina gnóstica, o sea, la doctrina del conocimiento supremo, porque gnosis es el conocimiento del ser, a expresarse en alguien que esté preparado para manifestarse. Eso es gnosis. Y gnóstico, el que encarna ese principio y lo desarrolla o está en el proceso de desarrollo. Como cristiano, el que cristiano es hombre de Cristo, en las mejores teorías. Y Cristo quiere decir el estado Cristo, no un hombre que cree o que no cree, sino el estado Cristo. Un proceso que va al estado Cristo, al estado Hijo del Hombre. Y todo, el budismo con su aniquilación budista, eso es extraordinario. O Krishna, con el dios Krishna, con su filosofía de los sentidos, que los sentidos son los que dominan el mundo. Bueno, todos estos grandes seres que trajeron pues las grandes religiones tienen básicamente un contenido que es necesario y es urgente entenderlo y estudiarlo. Toda gran religión tiene lo iniciático, o sea, lo interno, lo que conduce de nuestro estado al estado de hombre real y verdadero y al estado de hijo del hombre. Esos son los principios que contiene toda gran religión, aquello que se llamó lo oculto, pero que ahora es destapado, descubierto, digamos, revelado por el avatar, nuestro avatar de la época, el venerable maestro Samael Aun Weor. Y tiene, además de lo iniciático, de lo interno, tiene lo público, lo externo. Se llama en el estudio, digamos, asentado, la carne y la cáscara. La carne es lo iniciático, lo que va a la liberación del hombre que lo realiza y cómo lo realiza. Y lo público es y la cáscara es lo externo, lo público, una cultura, ¿cierto? Pero aquí es donde está lo grave de la confusión. Siempre vinieron los grandes iniciados, y fueron como los tenemos a la vista en el cristianismo, como Pedro, Santiago, Daniel, Elías, todos los profetas y todos esos maestros fueron iniciados, marcharon en lo interno, en lo secreto, en lo oculto, conocieron pues la carne de la doctrina y en ellos la realizaron. No fue que ningún dios vino de una estrella y se le metió ahí. No fue que sopló el Dios en él, como dice. No, fue que en él desarrolló la culturización, la infraestructura psicosomática que le permitió expresar a través de él las partes del ser, el conocimiento del ser. Obviamente, para expresar ese conocimiento necesitó conocer
puntualmente los principios que conducen a esos desarrollos. En nuestra época, en la época de nuestro Señor el Cristo, esos principios se sintetizaron así: niégate a ti mismo, toma tu cruz a cuestas y sigue. En la época del budismo fue la aniquilación budista. En nuestra época fue o es, lo constituye, correctamente realizados los tres factores de la revolución de la conciencia, o sea, decapitación de los defectos psicológicos o entidades psicológicas que moran en nosotros, que se expresan por nosotros, lo que se llama la legión, de que nuestro Señor Cristo habla al poseso galerano, que le dice que es legión. Nosotros somos legión, porque dentro de nosotros no solo están las legiones que nos caracterizan, sino de las que vinimos en el nacimiento, en el desarrollo y en la culturización que tenemos. Y esa legión está caracterizada por lo que se conoce de una manera apenas tangencial: la ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula y todos los más desarrollos negativos que a la fecha están en nosotros. Entonces, esa culturización que conocieron todos los iniciados y que realizaron en ellos esos tres factores, ese del morir, el nacer, que todo nace de la energía sexual, todo. Dios mismo es un estado de energía sexual, es la energía que produce la vida. Entonces, existe lo que se llamó el estudio de los alquimistas, lo que se conoce como la transmutación alquímica, como en la Biblia es como el nacimiento segundo. Se trata pues del comportamiento, del manejo de las energías sexuales a octava superior. Ese es el segundo factor. Y el tercero es sacrificarse por la humanidad. En otras palabras, llevarle a otro ese conocimiento que en mí se está desarrollando. Llevárselo a otro para que también tenga la posibilidad que yo tengo. Esos son pues los principios de lo iniciático, de lo interno. Ahora, aparte de aquello, como eso va a dar un mejoramiento en el comportamiento de relación humana y ante el mundo y ante Dios, ustedes lo ven en los apóstoles, son elementos simples, sabios y perfectos. Pues bueno, ese es el propósito, sacar de nosotros aquellas entidades llamadas el yo de la psicología, para que aquí se exprese la conciencia, la esencia, para el despertar de que habla la Biblia. Y lo otro, como decimos, lo público, es esa cultura que ya se da, que de hecho aparece, y aparecen, digamos, organizaciones de todos los órdenes, religiosas, filosóficas, científicas, investigativas, devocionales, que van a constituir lo que es la cultura. Y ellos entonces con razón también se dicen: nosotros somos los cristianos, somos los musulmanes, somos los budistas, somos los gnósticos. Dicen así, pero no son. ¿Por qué no son? Porque esos caminan es en la cultura del conocimiento, la teoría del conocimiento. Y esa teoría del conocimiento, mírenla ustedes, están en todos los libros sagrados de la humanidad. Están en el Corán, están en el Rig Veda, están en el Mahabharata, están en los libros de Rama, están en los libros de budismo, del mahometanismo, del
del cristianismo con lo de Moisés, digamos, del judaísmo con lo de Moisés, o sea, de los hebreos, están en el cristianismo con la Biblia, y en muchas escuelas o iglesias o corrientes ortodoxas son las Biblias, ¿cierto? Es decir, ahí y en el gnosticismo están en los 5 grandes obras dejadas por el venerable maestro Samael Aun Weor como la síntesis de su doctrina. Esas son la teoría del conocimiento. No son el conocimiento, son la teoría del conocimiento. Quien realiza esa teoría del conocimiento en él adquiere el conocimiento. ¿El conocimiento qué? El que está contenido ahí. Sencillo, ¿verdad? Entonces, de este lado, de donde no se realiza, en lo público, en lo externo, en la cáscara, de donde uno puede aprenderse de memoria los textos sagrados, la Biblia, los 5 libros básicos del gnosticismo, el Corán, el Cenavesta, los libros civilinos, etc. Puede aprenderse el Mahabharata, puede aprenderse todo el libro, cualquiera de las obras de memoria. Son sagradas por su contenido, pero no son, digamos, objetos de devoción, sino objetos de contenidos correctos a realizar. Entonces se levanta ese universo de las distintas corrientes que forman las iglesias, que forman los credos, y cada uno va según su entender de lo público a predicar de aquella teoría del conocimiento y se la aprende de memoria. Pero ¿cuál es el resultado de eso público? ¿Cuál es el fondo de eso público que, siendo muy bonito, muy hermoso y muy necesario, pues no perdura? ¿Por qué? Porque yo no perduro. Miren dónde está la cosa. Como yo no perduro, lo que aprendo no perdura. Y si me atengo a la ley del eterno retorno de todas las cosas y las leyes de la recurrencia, expresadas concretamente, digamos, en la transmigración de las almas de nuestro Señor Krishna o de Pitágoras en su mente psicosis, si me atengo a eso, vuelvo con lo mismo. Yo no vuelvo con un conocimiento superior, sino que llego dentro de una espiral al punto máximo en donde ya no tengo posibilidad de regresar y no paso, no voy al estatus propuesto de la liberación en la manifestación de la vida. ¿Cómo me hago entender? Nazco, vivo y muero, nazco, vivo y muero, nazco, vivo y muero. Es decir, me refiero a que la esencia vuelve aquí porque trae adherido a ella las causas y los efectos del ego, de esa naturaleza perversa que en mí constituye la legión. Ese tiene que ir y volver y arrastra a la esencia. Y la esencia siempre tiene la posibilidad, a lo que llamamos alma, de alcanzar su liberación de eso que está pegado de ella. Eso que está pegado de ella es del tiempo. Nace en el tiempo y muere en el tiempo. Muere porque yo lo decapite y marche hacia el hombre en la iniciación, o muere porque yo no lo decapite y simplemente exista y en la muerte segunda me lo quitan. Voy a lo que llaman el abismo, el infierno, y niego la posibilidad de liberación de esa esencia. Niego la posibilidad de que mi propia alma se libere. Mi vida en mí, mi vida en mí. Esta expresión es muy importante, mi vida en mí, que es lo que es la luz en mí, la suprema posibilidad, la única posibilidad de liberarme de este estatus y de este ambiente. Entonces
esta cultura exterior no es propiamente la realización de la doctrina como tal que propone llegar al estado hombre, entrando a la iniciación, al estado hombre, al estado humano, al estado hombre, u hombre psicológico, u hombre real, y de ese estado a hijo del hombre, o sea, al estado Cristo. Esta cultura exterior recubre todo aquello, lo decora, lo presenta con miles de facetas atractivas, de distracción, de consagración, de devoción, pero de ninguna manera llega a la liberación, de ninguna manera realiza en él la obra. Luego, esa situación de todas estas culturas viene a ser completamente negativa en cuanto a Dios. ¿Por qué? Porque se amarra al mundo, queda en el mundo, aparece y desaparece en el mundo, y no sale de aquí. Y dice nuestro Señor Cristo, mi reino no es de este mundo, o sea que Él es de otros reinos, y nos dice, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, y nos dice, el que amare al mundo a mí me aborrece, y aquí todos una y otra y otra y otra vez volvemos es a amar al mundo, a estar amarrados al mundo, porque somos del mundo, porque somos de la dualidad. Así que estas religiones, pues siendo muy necesarias, son muy pecaminosas, son muy criminales en Dios, porque enseñan a adorar al mundo, a adorar la manifestación de vida, y no a superar el estado en que nos encontramos en el mundo. Y se llaman entonces los cristianos, los budistas, los mahometanos, los gnósticos. Se llaman así, pero no lo son. Son los que de la teoría han hecho, digamos, un mundo, un comercio, un mercado, una continuación del vivir y sufrir y morir, vivir y sufrir y morir, vivir y sufrir y morir. En la iniciación, cuando se va en ella, en el proceso de la iniciación, hay un lugar en donde se define el nirvana o el absoluto, el nirvana o la liberación. El nirvana son los cielos. Entonces el que no da la nota en la iniciación a determinado momento para entrar en lo que es la médula, en lo que es la carne viva de la doctrina, hacia el hombre y al Hijo del Hombre, el que no da la nota para ir en la doctrina de la directa, como se llama en la doctrina gnóstica. La doctrina gnóstica en sí, la doctrina de la vía directa. El que no da la nota, pues se queda en los nirvanas. ¿Y qué son los nirvanas? Los nirvanas a la larga proponen pues el karma de los dioses y el karma de los mundos, de que continúe el dolor, de que continúe el sufrimiento, de que continúe la guerra, de que continúe hasta que al fin todo se consume en una negación porque no se llega a la liberación en Dios. Eso todo lo propician justamente la cultura de, que es la parte de la cultura de las grandes doctrinas. Por eso es por lo que es criminal, es por eso, porque amarran a las almas y niegan la posibilidad de que las almas se fusionen en el espíritu, porque una cosa es el alma y otra cosa es el espíritu. Así que, mis amigos, yo quería dejar este planteamiento, esta casi para llevarla a las páginas que yo edito, con el propósito de aclarar correctamente en qué consiste el problema del conocimiento objetivo. El problema no es del conocimiento objetivo, es del conocimiento relativo que viene a darse, y entonces aparecen muchos exponentes que no son idóneos, exponentes que son, pues digamos, desviados
hacia otras corrientes del egocentrismo, hacia otras corrientes que se llaman del Hanamusen, del mitómano, que los mitómanos están que abundan, que se llaman el maestro tal, que se llaman el maestro cual, que se denominan, que hacen poses y pietismo. En todas las religiones están, en todas. Pero como ahora será la cultura gnóstica, como la tabla de salvación a una humanidad perdida, fracasada y juzgada, pues resulta muy criminal que estos elementos aparezcan pescando en río revuelto, a ver cómo acaban de confundir la gente. Y ese es pues el área de lo cultural de las doctrinas, de lo público de las doctrinas, de lo externo de la doctrina. Eso no es la doctrina en sí, sino de lo que sale, de lo de afuera, de lo público. Eso no es la doctrina, y por eso son impostores al llamarse que ellos son auténticos exponentes de la doctrina, porque predican la teoría contenida en las obras de la doctrina, aunque ellos por sí se desvían en esos trabajos hacia estados que van a la involución y se vuelven exponentes de las fuerzas aterradoras y espantosas que se conocen como las fuerzas del abominable órgano cundartiguador, o como los bribones del intelecto, aunque estén disfrazados pues de corderos, y aunque estén pues disfrazados de togas y de tantas posturas y de esa lucidez, digamos, de expresión intelectualizada, no son los reales, los auténticos guías. Ni hablan del conocimiento, sino que hablan de la teoría del conocimiento que se la han grabado, que se la han aprendido, para exponerla como tales. Amigos, de esta manera queremos sentar ese fundamento de lo iniciático y de lo público. Lo público es lo nirvánico, en el máximo de los estados. No sirve para nada. Es un mal que no se le puede desear a nadie, porque aparte de ser el dolor, la continuidad del karma de los mundos y los dioses, es la negación de Dios. Y parece tan bonito. Eso pues, lo público, la cosa del mundo. Y aparte de eso, convertida en un negocio. Amigos, quiero que distingamos correctamente eso. No todo el mundo está llamado a ser un iniciado, pero si no lo es, tampoco puede aparecer que lo es. Que se desarrollen en él factores negativos como, digamos, la mitomanía, que es lo más normal, y que le hace rito, y que le hace culto, y que la lleva pues a convertirse en un verdadero diablo, en un verdadero demonio, vestido pues con los ropajes de la santidad. Amigos, es un pesar, pero esto sucede. Y yo quiero dejar este testimonio, esta constancia cultural del conocimiento, para que todos aquellos que están allí embarcados, si es que son de buena fe, pues se den cuenta que están equivocados. Mis amigos, hasta pronto y muchas gracias.